José María Grimaldos López. Un joven pastor. Trabajaba en su propio rebaño. Y también ayudaba en una finca cercana, donde soportaba las constantes burlas y desprecios de quienes lo supervisaban. Hombres de carácter áspero y con fama de anarquistas. Un día, desapareció sin dejar rastro. Su ausencia alarmó de inmediato a su familia, que pronto comenzó a temer lo peor. La preocupación se transformó en denuncia, y las sospechas recayeron sobre aquellos que lo habían maltratado, sumiendo al pequeño pueblo en una atmósfera de tensión e incertidumbre. Lo que parecía una simple desaparición comenzó a tomar matices de misterio. Cada conversación, cada gesto, y cada silencio en el pueblo, estaba cargado de inquietud, y nadie podía prever cómo se desarrollaría aquel caso, que pronto se tornaría sombrío y complejo. José María Grimaldos López. Tenía 28 años, pastor de carácter sencillo y mirada tímida. Su vida transcurría en Tres Juncos, Cuenca, entre los verdes prados donde pastoreaba su rebaño, y las exigencias de la finca cercana, donde debía obedecer a quienes lo supervisaban, hombres rudos y de trato áspero. Allí, entre el olor a tierra húmeda y el ruido del ganado, soportaba burlas y pequeños desprecios que, con los días, se tornaban casi cotidianos, como un rumor constante que no lograba apagar. El día de su desaparición parecía común. José María había vendido unas ovejas, contando con cierta satisfacción por la venta, pero nunca regresó a casa. Su ausencia se hizo notar pronto. La familia, primero inquieta, vio cómo la incertidumbre crecía con cada hora que pasaba sin noticias. Las calles del pueblo y los caminos cercanos se llenaron de susurros. Vecinos que antes apenas lo miraban, ahora comentaban entre ellos, con miedo y cautela, la posible desgracia que se cernía sobre aquel joven. Alarmados y sin respuesta de José María, sus familiares decidieron presentar denuncia ante las autoridades locales. La preocupación y el temor se mezclaban con la rabia. Quienes habían sido testigos de sus burlas y malos tratos se convirtieron en sospechosos. Y la tensión en el pequeño pueblo creció como un humo denso que se filtraba por cada calle y cada rincón. La desaparición del joven pastor se transformó en un misterio que nadie podía resolver. Un enigma que pronto comenzaría a involucrar a toda la comunidad, sumiéndola en un silencio cargado de incertidumbre. Los días transcurrían lentamente. Cada amanecer y cada atardecer recordaban la ausencia de José María, y mientras su familia buscaba respuestas, el pueblo entero parecía contener la respiración, como si el aire mismo supiera que aquel misterio estaba lejos de resolverse y que, quizás, su desenlace sería aún más oscuro de lo que nadie podía imaginar. Con el paso del tiempo, el caso, lejos de cerrarse, volvió a abrirse. La desaparición de José María seguía sin explicación, y la inquietud no había hecho más que crecer. Las sospechas, que nunca llegaron a disiparse del todo, regresaron con más fuerza, empujadas por rumores, comentarios a media voz y una necesidad casi desesperada de encontrar responsables. En un pueblo pequeño, la ausencia prolongada no se olvida, se enquista, se deforma y termina señalando a alguien. Fue entonces cuando los dos hombres que desde el inicio habían estado bajo sospecha, León Sánchez y Gregorio Valero, volvieron a ser detenidos. La reapertura del caso marcó el inicio de un calvario que ninguno de los dos podía imaginar. Desde el primer momento, quedaron aislados, separados, privados de cualquier apoyo o explicación clara. El encierro no buscaba esclarecer, sino doblegar. Las celdas eran frías, húmedas, con muros que parecían absorber los lamentos y devolverlos convertidos en eco. La alimentación formaba parte del castigo. Durante días, solo recibían bacalao sin desalar, duro, excesivamente salado, sin agua para beber. La sed se volvía insoportable, quemaba la garganta y nublaba la mente. No era una negligencia, era una forma calculada de quebrar el cuerpo, antes de quebrar la voluntad. El hambre no era lo peor era la sensación de abandono absoluto,
la certeza de que nadie escucharía sus quejas. Los interrogatorios comenzaron pronto. Eran largos, repetitivos, brutales. No buscaban respuestas, sino sumisión. Los golpes llegaban sin aviso, con una violencia metódica, casi rutinaria. En algunos momentos eran colgados por los genitales, suspendidos en el aire, hasta que el dolor se volvía insoportable y el cuerpo temblaba sin control. Otras veces, las tenazas de herrar arrancaban uñas, dientes y mechones de vello, dejando heridas abiertas y un dolor insoportable. Entre las prácticas más temidas estaba la llamada torteza, una forma de tortura que dejaba marcas visibles y un sufrimiento prolongado. Un castigo diseñado para humillar y dominar. Cada sesión terminaba con amenazas, con gritos, con la exigencia de una confesión que pusiera fin al suplicio. Pero el final nunca llegaba. Siempre había una nueva versión que contar, un nuevo detalle que inventar, una nueva exigencia que cumplir. Separados en distintas celdas, León y Gregorio no podían verse ni hablarse. Esa separación era deliberada. Aislados, debilitados por el hambre, la sed y el dolor, empezaron a ceder. Las confesiones surgían entre contradicciones, versiones que cambiaban según el interrogatorio, relatos que parecían construidos sobre el miedo más que sobre la certeza. A veces uno culpaba al otro. Otras veces, las historias se deshacían bajo su propio peso, pero cada palabra pronunciada bajo tortura era recogida como si fuera verdad absoluta. El ambiente se volvió irrespirable. En los pasillos, los pasos de los guardias marcaban el tiempo con una regularidad inquietante. Las noches eran interminables, llenas de silencio, de dolor físico y de pensamientos oscuros. Nadie sabía cuánto duraría aquello, ni cuál sería el final. La desaparición de José María, que en un principio había sido un misterio, se había transformado en un proceso de destrucción humana. Mientras tanto, fuera de aquellas paredes, el pueblo seguía su vida con una tensión latente. Algunos creían firmemente en la culpabilidad de los detenidos. Otros dudaban, pero callaban. La autoridad avanzaba con determinación, y la duda quedaba relegada a un segundo plano. El caso ya no parecía buscar la verdad, sino cerrarse de una vez, costara lo que costara. Así, entre golpes, confesiones forzadas y silencios impuestos, el destino de León Sánchez y Gregorio Valero quedó sellado, mientras el misterio de José María Grimaldos seguía sin resolverse, flotando como una sombra espesa sobre todos ellos. El juicio llegó, como llegan las tormentas que nadie quiere mirar de frente. Anunciado, inevitable y cargado de tensión. Para entonces, las confesiones de León Sánchez y Gregorio Valero ya estaban sobre la mesa. Escritas negro sobre blanco, firmadas con manos temblorosas y cuerpos destrozados. No importaba cómo se habían obtenido. Importaba que existían. Y eso, en aquel contexto, bastaba. La sala no era un lugar de búsqueda de verdad, sino de confirmación. Todo parecía decidido antes de que nadie pronunciara la primera palabra. Las miradas se posaban sobre los acusados con una mezcla de recelo, curiosidad y una hostilidad apenas disimulada. Eran hombres agotados, envejecidos de golpe, con el rostro marcado por noches sin sueño, y por un miedo que ya no se esforzaban en ocultar. Las declaraciones se sucedieron una tras otra. Testimonios indirectos, rumores convertidos en certezas, interpretaciones elevadas a pruebas. Las contradicciones en las confesiones no despertaron sospechas, se atribuyeron al nerviosismo, a la torpeza, a la supuesta culpa que, según algunos, se filtraba por cada grieta del relato. Nadie preguntó por las condiciones en las que aquellas palabras habían sido arrancadas. Nadie quiso saber qué había detrás de aquellas firmas. Cuando llegó el momento de la sentencia, el silencio fue denso, casi irrespirable. La condena cayó con un peso brutal, culpables. Las penas fueron severas, ejemplarizantes, como si con ellas se quisiera cerrar definitivamente un episodio incómodo. No hubo alivio. No hubo sensación de justicia cumplida. Solo una extraña quietud, como si el pueblo entero hubiera contenido la respiración sin saber muy bien por qué.
La prisión no fue el final del castigo. Fue solo su prolongación. Tras los muros, León y Gregorio continuaron pagando una culpa que ya no podían discutir. El tiempo se volvió espeso, repetitivo, cruel. Cada día era igual al anterior. El aislamiento, el estigma, la certeza de haber sido señalados para siempre. Allí dentro, los recuerdos se mezclaban con la rabia, con la confusión, con una pregunta constante que nunca encontraba respuesta. 12 años después, cuando finalmente salieron, el mundo que encontraron no era mejor. El pueblo lo recibió con desconfianza, con silencios incómodos, con miradas que juzgaban sin palabras. Eran hombres marcados. Nadie quería trabajo para ellos. Nadie quería tenerlos cerca. La condena seguía viva fuera de la cárcel, adherida a sus nombres como una sombra imposible de borrar. Intentaron rehacer sus vidas, cada uno a su manera, pero el peso del pasado era demasiado grande. Las secuelas físicas de la prisión y los interrogatorios convivían con heridas invisibles más profundas. El miedo persistía. La humillación también. Y sobre todo, la sensación de haber sido arrastrados por una maquinaria que nunca se detuvo a comprobar si avanzaba en la dirección correcta. Mientras tanto, el nombre de José María Grimaldos seguía flotando en el aire, asociado a una muerte que nadie había visto, y a una verdad que nadie podía describir con certeza. Oficialmente, el caso estaba cerrado. En la práctica, algo no encajaba, pero pocos se atrevían a decirlo en voz alta. El tiempo pasó. Y con él, la aparente calma. Pero bajo esa calma, el error seguía latiendo, esperando su momento. Durante años, el nombre de José María había quedado suspendido en el aire del pueblo, como una palabra prohibida. No se le mencionaba en voz alta, o si se hacía, era con frases cortas, cargadas de superstición, como si nombrarlo pudiera traer de vuelta algo que nadie quería volver a mirar de frente. Para todos, su historia estaba cerrada, sellada, enterrada. Y sin embargo, una mañana cualquiera, cuando nada parecía distinto, algo llegó. No fue un grito, ni un rumor, ni una confesión tardía. Fue algo mucho más discreto. Mucho más inquietante. Una carta. El sobre apareció entre otros papeles rutinarios. Sin urgencia aparente, sin manchas de sangre ni palabras amenazantes. Un simple trámite, a primera vista. Pero bastó leer las primeras líneas para que al sacerdote se le helara la espalda. No por lo que decía explícitamente, sino por a quien hacía referencia. Se solicitaba una partida de nacimiento, un documento antiguo, olvidado, que solo se pide cuando alguien necesita demostrar que existe, cuando alguien necesita empezar algo nuevo, cuando alguien necesita casarse. El nombre escrito allí no dejaba lugar a dudas. José María Grimaldos. El sacerdote leyó la carta una vez. Luego otra. Y otra más, buscando una explicación lógica, una errata, un error administrativo, cualquier cosa que le permitiera convencerse de que aquello no era real. Pero la letra era clara. Demasiado clara. Y la petición, demasiado concreta. ¿Quién pediría la partida de nacimiento de un hombre que estaba muerto? ¿Quién necesitaría ese papel tantos años después? ¿Y por qué ahora? El documento no se solicita por nostalgia. No se pide por curiosidad. Se pide porque alguien lo necesita vivo. El silencio del despacho se volvió espeso. Afuera, el pueblo seguía con su rutina. Animales, pasos conocidos, polvo. Nadie sabía que, en ese instante, una grieta acababa de abrirse en la versión oficial de la historia. Una grieta pequeña, casi invisible, pero suficiente para dejar pasar la duda. El sacerdote entendió de inmediato la gravedad de lo que tenía entre las manos. Aquella carta no era solo una solicitud administrativa, era una amenaza silenciosa, contra todo lo que se había aceptado como verdad durante años, contra las condenas, contra el sufrimiento, contra la idea misma de justicia, que el pueblo había terminado por asumir, aunque doliera. Durante horas no hizo nada.
La carta quedó sobre la mesa, como si quemara. Pensó en los hombres que habían sido señalados. Pensó en los años perdidos. Pensó en la culpa que no sabía muy bien a quién pertenecía, pero que parecía flotar en cada rincón del pueblo desde hacía demasiado tiempo. Si aquella carta era auténtica, algo monstruoso había ocurrido. Y si no lo era, ¿qué clase de broma macabra era esa? No había forma de ignorarla. Responder significaba abrir una puerta que llevaba cerrada años. No responder significaba cargar con una verdad enterrada a propósito. El sacerdote sabía que, hiciera lo que hiciera, nada volvería a ser igual. Porque aquella simple petición, un nombre, una fecha, un papel amarillento, tenía el poder de desmontar toda una historia sin decir una sola palabra más. El cura de Tres Juncos miraba la carta una y otra vez, incapaz de apartar la mirada. Cada vez que releía el nombre, José María Grimaldos López, un escalofrío le recorría el cuerpo. Todo lo que había creído cierto durante años, se tambaleaba ante sus ojos. Aquel joven que todos habían dado por muerto seguía vivo. La tinta sobre el papel era un recordatorio cruel de sus propios actos. El cura había sido uno de los instigadores que llevó a León Sánchez y Gregorio Valero a la prisión. Cada detalle de su participación en el caso regresaba con fuerza, como fantasmas que no se podían ahuyentar. Se sentía atrapado en un laberinto de culpa. El peso de sus decisiones, de sus palabras que habían alimentado la sospecha y la violencia contra los inocentes, se hacía insoportable. El silencio del pueblo lo rodeaba, y cada sombra parecía susurrarle los gritos que nunca había escuchado. Los gritos de Valero y Sánchez en las celdas. Los sollozos de los inocentes torturados. El remordimiento crecía, y con él, la certeza de que su conciencia no hallaría descanso hasta que aquel misterio se resolviera. El pueblo despertó una mañana con un murmullo diferente. Un rumor que se extendía de casa en casa, de calle en calle. Nadie sabía exactamente cómo había llegado la noticia, pero todos sentían que algo inesperado estaba a punto de irrumpir en la rutina del lugar. Y entonces apareció José María Grimaldos López, el joven cuya ausencia había sembrado un misterio y destruido vidas. Estaba allí, caminando entre los vecinos. Su mirada era serena, casi indiferente. Pero cada paso suyo parecía un golpe contra el silencio de años. El cura, al verlo acercarse, se quedó paralizado. Cada gesto, cada respiración de aquel joven, le recordaba lo que había hecho. Su instigación, su impulso de acusar, su participación indirecta en la tortura de hombres inocentes. José María no necesitaba palabras para demostrar su existencia. Su sola presencia era un testimonio que desafiaba toda la historia que todos habían construido en su mente. No hubo gritos, ni lágrimas en ese momento exacto. Solo la absoluta, innegable realidad de que el joven había sobrevivido. De que la verdad había permanecido oculta todo ese tiempo, intacta. Y que su llegada cambiaba para siempre la percepción de la justicia y de la culpa en el pueblo. Con la aparición de José María, la culpa del cura se transformó en un peso insoportable. Sus manos temblaban, sus pensamientos se agolpaban en un torbellino que no podía detener. Durante años había vivido creyendo que actuaba en nombre de la justicia, pero ahora la verdad lo golpeaba con fuerza. Su intervención había contribuido al sufrimiento de inocentes. Recordó cada gesto, cada insinuación, cada palabra que había sembrado dudas y miedo. Cada día que había pasado desde la detención de Valero y Sánchez parecía una eternidad marcada por su propia sombra. Finalmente, incapaz de soportar la presión, el miedo y el remordimiento, el cura cometió el acto definitivo. Se suicidó, ahogándose en una tinaja de vino. Su muerte fue un cierre abrupto a su propia historia. Un gesto desesperado que reflejaba la intensidad del peso moral que cargaba. Quedaba así, suspendida entre la sorpresa de la aparición de José María, y la sombra de las vidas destruidas por acusaciones injustas. Una sensación de justicia parcial que dejaba al espectador entre el asombro, la reflexión y la incredulidad. José María Grimaldos López había vivido todos esos años completamente ajeno a lo que ocurría en su pueblo, Tres Juncos. Se había sentado en un pequeño municipio, a unos 150 kilómetros de su tierra natal,
manteniendo distancia y silencio respecto a la comunidad que lo había dado por desaparecido. No sabía nada de la acusación contra Valero y Sánchez, de las torturas, ni de la condena. Todo aquello transcurrió sin que él tuviera conocimiento, ajeno a la tormenta que había desatado su simple ausencia. Su alejamiento no fue un acto de desprecio, sino un impulso repentino, un barrunto según él, que le surgió al revisar el dinero de la venta de sus ovejas, que lo llevó a tomar un camino propio, sin despedidas ni explicaciones a su familia. Lo que lo impulsó a regresar no era sino un asunto vital de su propia vida. Necesitaba su partida de nacimiento para poder casarse. La demora burocrática había convertido ese trámite en algo urgente, obligándolo a presentarse personalmente. Su regreso al pueblo no era solo físico, sino simbólico. Volvía a un lugar que para todos los demás había quedado marcado por su desaparición, por la idea de que José María había muerto, un hecho que había desencadenado dolor, injusticia y condenas. Su llegada estaba destinada a sacudir aquella historia dormida, aunque él mismo permaneciera ajeno a la magnitud de lo que su reaparición significaría para quienes habían vivido bajo la sombra de su ausencia. Tras la sorprendente aparición de José María Grimaldos, los dos hombres que habían soportado años de cárcel injustamente, León Sánchez y Gregorio Valero, decidieron abandonar definitivamente Tres Juncos. La sociedad local les había dado la espalda. Años de condena injusta habían dejado cicatrices en sus nombres y en sus familias, y permanecer allí significaba enfrentarse nuevamente a miradas cargadas de desprecio y murmullos que recordaban sus delitos. Madrid se convirtió en su única opción, un lugar donde la vida podía reiniciarse, lejos de la memoria del pueblo que los había condenado. Allí, gracias a la intervención del Estado, que reconocía la injusticia sufrida, se les ofreció trabajo estable como guardas, encargados de la vigilancia en espacios públicos de la ciudad. La rutina era sencilla pero segura. Horarios definidos, responsabilidades claras, y la garantía de que su vida ya no dependería de la sospecha ni del rumor. La ciudad, con su ruido y movimiento constante, les ofrecía anonimato y una posibilidad de reconstruir sus días, lejos del peso del pasado. Sin embargo, su tranquilidad no estaba exenta de tensiones. Al poco tiempo de establecerse en Madrid, se produjo un encuentro inesperado, con uno de los antiguos guardias civiles implicados en sus torturas. La tensión fue inmediata. Aquella mirada, cargada de pasado y reproche, reavivaba recuerdos de celdas, interrogatorios y noches interminables de sufrimiento. Lo que comenzó como un cruce fortuito en la vía pública, escaló rápidamente hasta un altercado físico, y solo la intervención inmediata de la fuerza pública logró evitar un desenlace trágico. La situación quedó registrada, no como un acto de venganza, sino como la confrontación inevitable de un pasado que se negaba a desaparecer del todo. Lejos de este conflicto puntual, León y Gregorio lograron adaptarse a su nueva vida. Madrid, con sus calles amplias, sus parques y la discreción de la multitud, les permitió reconstruir su existencia. Su trabajo como guardas les otorgaba dignidad y estabilidad, y con el tiempo consiguieron cierta normalidad. Recorrían los paseos del Parque del Retiro, supervisaban espacios públicos, y poco a poco se ganaban el respeto de quienes desconocían su historia. No hubo grandes celebraciones ni titulares, solo la tranquila satisfacción de hombres que habían sobrevivido a la injusticia, que habían conocido el extremo de la violencia y la condena, y que ahora podían caminar sin miedo, aunque con la memoria de aquello siempre presente. Madrid se convirtió así en un refugio y, al mismo tiempo, en un recordatorio constante de lo que habían soportado. Cada día era un equilibrio entre la rutina del trabajo y la conciencia de la brutalidad sufrida. La vida continuaba. Pero el eco de aquellos años de cárcel injusta nunca se apagó del todo. El caso de José María Grimaldos y la condena injusta de León Sánchez y Gregorio Valero quedó, finalmente, como un testimonio cruel de la fragilidad de la justicia, cuando se mezcla con la presión social, el rumor y la arbitrariedad de quienes ostentan poder. La intervención de las autoridades superiores permitió, con el tiempo, la revisión de la causa, la nulidad de la sentencia y la restauración del honor de los hombres, que habían soportado años de cárcel por un crimen que nunca cometieron. La historia, sin embargo,
no borró las cicatrices ni devolvió los años arrebatados, y sirvió de advertencia sobre cómo la violencia institucional y la manipulación de la verdad pueden arrastrar a personas inocentes a un infierno de sufrimiento. El cura de Tres Juncos, Pedro Rufo Martínez Enciso, quien había sido uno de los principales instigadores de la acusación contra los acusados, terminó su vida de manera trágica y misteriosa. Su suicidio, ahogado en una tinaja de vino, parecía ser el último acto de una conciencia cargada de culpa, un eco de la presión moral que acompañó al caso desde sus inicios. La historia del cura refleja cómo la participación activa en la injusticia puede convertirse en un peso insoportable, un remordimiento que persigue incluso décadas después. La reflexión histórica sobre este episodio también obliga a considerar la reacción de la sociedad, la facilidad con la que se condena, la lentitud con la que se reconoce un error, y la dificultad de restituir el honor y la dignidad. Los exacusados, aunque finalmente rehabilitados, nunca pudieron recuperar por completo su lugar en la comunidad de origen. Su traslado a Madrid simboliza tanto la protección que la justicia tardía puede ofrecer como la distancia irremediable que la sociedad impone a quienes han sido injustamente señalados. Pero quizás, uno de los elementos más inquietantes de esta historia es el propio comportamiento de José María Grimaldos. Tras años de ausencia, permaneció ajeno a la tormenta que había desatado su desaparición. No envió cartas, no visitó a su madre ni a su hermana, su silencio fue absoluto. Solo regresó al pueblo impulsado por la necesidad de obtener la partida de nacimiento para casarse. Ese desapego desconcertante invita a la reflexión. Había sido siempre un hombre cerrado, reservado, incapaz de conectar con los lazos familiares. ¿O era su decisión un mecanismo de supervivencia? ¿O una forma de aislarse del peso del mundo que le había mostrado la vulnerabilidad de la vida humana? La respuesta queda en la incógnita, un espacio de misterio que añade aún más densidad a la leyenda. José María, en su silencio, se convirtió en un personaje tan incomprensible como enigmático. Alguien cuya ausencia misma transformó a toda una comunidad, y cuyo retorno no trajo consuelo ni claridad, sino nuevas preguntas sobre la naturaleza de su carácter, y de las decisiones que tomó en soledad. Así, la historia del crimen de Cuenca no es solo la crónica de un error judicial devastador, es también un relato sobre la fragilidad de la justicia, la brutalidad de la venganza social, la presión de la conciencia individual, y la complejidad de un hombre que vivió ajeno a todo, cuya presencia y ausencia marcaron para siempre la memoria colectiva de un pueblo. Y aunque los culpables reales nunca existieron, y la verdad emergió finalmente, el recuerdo de lo sucedido sigue siendo un recordatorio poderoso, de que la inocencia no siempre basta para protegerse de la injusticia ni de la historia. Si te ha impactado esta historia de errores, injusticias y secretos que tardaron años en revelarse, suscríbete y no te pierdas más relatos donde la realidad supera la ficción.